también quería agradecer la ayuda de Sebastián Maxi y Jeremías Schneider que contribuyeron a lo que vamos a mostrar acá. Entonces, es un trabajo incipiente, donde estamos trabajando en un área donde no tenemos tanta experiencia, pero vemos una linda oportunidad, donde una vez más estamos pensando en cómo extraer información a partir de datos en forma de texto, y en este caso estamos pensando en estos temas que nos resultan de mucho interés, que es las nuevas tecnologías y el impacto sobre el trabajo. Que es un tema que, por ejemplo, estuvimos charlando el año pasado cuando vino Daniel Belsic a presentar su libro. Entonces, si quieren ya, para no demorar más, avanzamos con una motivación para esto que estamos haciendo. Entendemos, bueno, y esto no es ninguna sorpresa, entendemos que hay un impacto muy importante en la inteligencia artificial sobre el trabajo. Hay una literatura que ha avanzado en el análisis de esta relación, una literatura muy grande, acá estamos mencionando solo un poco destacados. Y al mismo tiempo advertimos que es difícil medir qué está pasando. O sea, el cambio tecnológico es algo que está ocurriendo en distintos sectores de la economía, tomando distintas formas, y su medición es imperfecta. Entonces, muchas veces cuando uno ve los trabajos que tratan de medir el cambio tecnológico y tratar de anticipar cuál será su impacto, utilizan datos que son aproximados, como datos sobre patentes, sobre instalación de robots en plantas, encuestas a empresas, donde se hacen preguntas muchas veces amplias, con bajo nivel de especificidad, o hay opiniones de expertos que escriben un reporte sobre qué creen que va a pasar o qué creen que está pasando. No se trata del futuro, se trata también del presente. Entonces, en ese contexto, donde hay un tema que nos interesa y es de difícil medición, pensamos que podemos aportar un nuevo recurso que tiene que ver con procesar las narrativas empresariales que refieren a este tema. Entonces, vamos a estar trabajando con textos que reflejan intercambios en contextos corporativos, y vamos a tratar de inferir cómo cuál es la visión sobre el cambio tecnológico y su impacto sobre el trabajo a partir de dos indicadores. Entonces, como decía, todo lo que estamos haciendo es muy preliminar. Hay cosas que logramos mostrar acá que son preliminares y hay cosas que no llegamos a desarrollar y que definitivamente sus comentarios van a ser muy bienvenidos. ¿Qué es lo que mostramos acá? En principio proponemos una metodología para construir indicadores que, nuevamente en forma preliminar, llamamos índice de intensidad digital y el índice de complementariedad tecnológica. Son dos indicadores que por un lado van a estar mostrando en qué medidas se están implementando algunos avances relacionados con tecnología de información, y también tratar de medir cómo eso interactúa con el trabajo. Entonces, esos son los dos indicadores que acá proponemos una metodología. Son indicadores que son construidos a partir de estas conversaciones, estos intercambios que ocurren en ambientes corporativos. Y luego esa propuesta es implementada, entonces generamos estos indicadores. Y luego tratamos de describir cuáles son estos indicadores resultantes. Y finalmente, en esta charla vamos a pensar en qué otras cosas nos gustaría hacer. Porque, o sea, esta presentación es sobre el procesamiento de texto, sobre la medición de las narrativas, pero me gustaría ir más allá, naturalmente, ver cómo estas narrativas interactúan con datos del mercado de trabajo, por ejemplo, que es un capítulo importante donde pensamos continuar nuestro trabajo. Entonces, acá simplemente como para poner un poco en contexto nuestro ejercicio, en términos de literatura, hay trabajos donde se hacen encuestas empresariales para ver qué cambios tecnológicos están ocurriendo, qué tecnologías están siendo adaptadas por distintas empresas. Hay trabajos que específicamente están viendo el vínculo entre la automatización y el mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trabajo que tiene casi 40 años, el título. Es un trabajo de Leontief y Dugin,
que se pone a trabajar con una matriz insumo-producto y construye distintos escenarios acerca de la adopción de tecnología digital. En este caso son computadoras, entonces por ejemplo dice, bueno, no se van a producir a partir de un escenario que hace es, a partir de 1985 no se producirán más máquinas de escribir, y veamos cómo esto impacta en el mercado de trabajo. Y estas imágenes no son casuales, se pone a ver qué es lo que pasa en las plantas de industrias, fabriles, manufacturas, se pone a ver qué pasa en un laboratorio de salud, cuestiones de trabajo de oficina y cuestiones de educación. Son los temas que están en la tapa. Simplemente por poner un ejemplo de un antecedente bastante lejano al tiempo, pero por supuesto podemos ir antecedentes más atrás en el tiempo, cuando Keynes se preguntaba qué vamos a hacer con todo nuestro tiempo libre, o incluso hablar de teorías sobre el desempleo tecnológico en el siglo XIX. O sea, hay una larga lista de antecedentes donde este tipo de preocupaciones estaban presentes, a veces con computadoras, otras veces sin computadoras, pero hay, por supuesto, es una pregunta que hace mucho tiempo nos hicimos. Déjeme mencionar dos trabajos más, concluyendo con el más cercano a lo que hacemos nosotros. Hay trabajos que tratan de ver, medir en el campo, en compañías, cómo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial impactan sobre la productividad. Hay trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, investigadores que utilizan modelos de inteligencia artificial para guiar su investigación en ciencia de los materiales. Hay otros que hacen algo parecido en centros de atención al cliente y ven cómo la inteligencia artificial interactúa con humanos en esos distintos contextos. También en consultoría de empresas. Entonces hay cada vez más trabajos que tienen evidencia del campo estudiando firmas específicas. Y finalmente déjeme mencionar dos trabajos que son los más cercanos a lo que acá vamos a mostrar. Son trabajos que utilizan las transcripciones que nosotros trabajamos en esta presentación, son las Earnings Conference Calls, las reuniones de presentación de estados de resultados. Hay transcripciones de estas reuniones, nosotros trabajamos con eso. Bueno, Chava y coautores y Kalian y coautores tienen trabajos donde miran el cambio tecnológico a partir de esas discusiones, pero con un poco distinto. En el caso de Java están viendo en qué medida esas discusiones sobre incorporación de tecnología nueva, relaciones con computadoras, etc., luego pueden ser verificados como... Entonces, lo que decía es, en este trabajo tratan de ver si efectivamente se incorporan estas tecnologías y tienen un impacto positivo sobre el desempeño de la firma, la publicación de patentes. En este otro trabajo tratan de estudiar la difusión de tecnologías a través de distintas empresas en espacio geográfico. Entonces, estos dos trabajos utilizan el mismo dato que usamos nosotros para medir el cambio tecnológico, pero con un foco distinto. En un caso, tratando de ver el precio de las compañías y ver si efectivamente, y las patentes para ver si efectivamente están incorporando estas tecnologías más allá de las promesas. Y vale la pena destacar que ellos encuentran que sí, sobre todo para las grandes compañías, cuando se ponen a hablar de inteligencia artificial es porque están haciendo cosas sobre inteligencia artificial y que tienen un impacto sobre las patentes y sobre el valor de las compañías. Y en este trabajo, como dije, están tratando de estudiar la difusión de estas tecnologías a partir de lo que se dice en estas conferencias. Entonces, habiendo cerrado la parte de literatura relacionada, pasamos a presentar un marco de análisis que es bastante estándar para pensar estas cuestiones. Entonces voy a seguir un pequeño sketch de algunas ideas estándares en la literatura que tienen que ver con pensar como un problema donde hay tareas. Estas tareas pueden ser desempeñadas por humanos, por robots, y que el cambio tecnológico tiene que ver con un reacomodamiento de qué tareas desempeñan los robots, qué tareas desempeñan los humanos, y la emergencia de nuevas tareas también. Entonces, esto puede ser descrito como una instancia donde están ocurriendo desplazamientos y reincorporaciones tanto de trabajo humano como trabajo de robots, entendido ampliamente, ¿no? Y en ese marco de análisis también
hay una discusión sobre cuáles son las fuerzas que dirigen el cambio tecnológico. Entonces, se también tratar de endogenizar y entender, por ejemplo, cómo las condiciones del mercado de trabajo, cómo ciertos avances tecnológicos permiten implementar ciertos cambios. Y también una discusión no solo entre trabajo y robots, sino también distintos tipos de trabajadores. Entonces, distintos grupos de trabajadores van a ser afectados en forma distinta, posiblemente con la emergencia de estas tecnologías. Entonces, acá hay un pequeño sketch donde dicen, bueno, hay un espacio de tareas, algunas tareas van a ser desempeñadas por trabajadores tipo G, otras tareas van a ser desempeñadas por trabajadores tipo G', y otras tareas van a ser desarrolladas por el capital, que donde el capital representaría todo lo que no sea humano. Entonces, el cambio tecnológico tiene que ver con el movimiento de estas fronteras, las fronteras se van a desplazar en función de cambios en la tecnología. Entonces, ese es el marco teórico de referencia para motivar, interpretar cosas que vamos a estar avanzando ahora, y esto ya es más concretamente nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con las transcripciones de videoconferencias de resultados financieros. La cantidad de documentos, tenemos alrededor de 250.000 documentos para un periodo de 20 años, que arranca en 2005. Son alrededor de 3.000, 4.000 compañías por trimestre para las cuales tenemos las transcripciones. Acá está la distribución por distintos sectores de la economía, según la clasificación SIC, que es para la cual en este momento podemos clasificar las compañías. No todas, no, acá hay como 1.000 compañías que no clasificamos, pero estas son el número de compañías, el número de transcripciones y el número de oraciones en total para cada una de las divisiones. Nuestra fuente de datos es Refinitiv y son todas compañías que cotizan en Estados Unidos, no necesariamente compañías que tienen su casa matriz en Estados Unidos. Entonces, en base a estos datos, nosotros, como anticipamos, construimos dos índices. El índice de intensidad digital, que mide, que simplemente es un conteo de palabras. Estamos contando cuán frecuentemente aparecen palabras o frases relacionadas con tecnología digital. Ahora voy a contar más en detalle de metodología. Y en segundo lugar, el índice de complementariedad tecnológica, que ese es un índice un tanto más complejo de computar y cuya evaluación es más desafiante. Y acá lo que hacemos es, agarramos frases que tienen que ver con tecnología, tienen que ver con el mercado laboral, y vemos en qué medida estas frases están sugiriendo, están implícitamente o explícitamente, están indicando complementariedad o sustitución entre la tecnología digital y los humanos. Entonces vamos a hacer un seguimiento de este índice. Este índice lo podemos computar, digamos, para el total de la economía o por sector económico, o sea que puede variar niveles de agregación, tanto en términos de sectores de la economía, sino también a lo largo del tiempo. Entonces nosotros vamos a computar este índice en forma, según nuestro interés, con una frecuencia más alta o un nivel de desagregación más alto en la economía. Claro. Ese índice de complementariedad de orden, no sería, uno siempre está pensando en relaciones como esto va a suceder. No sería mejor llamarle competitividad de orden, distribución de orden. Digo, porque aun cuando fuera complementario, no siempre hay un factor de sustitución. Sí, o sea, y no sé, yo el índice negativo. Si no, bueno, transformar un nombre es Superman, pero digamos. No, yo creo que hay bastante energía que podemos asignar, entre otras cosas, al tema de los nombres. O sea, en este momento estábamos hablando con Pablo y Martín ayer y decíamos, bueno, no estamos pensando en lanzar ningún portal, por lo tanto, no estamos pensando en diseñar con mucho cuidado el nombre hoy, pero advertimos, digamos, que hay margen para pensar con más cuidado ese nombre. Y sustitución era una palabra natural. O sea, si nos queremos enfocar en el lado negativo de esta discusión, o podríamos incluir las dos palabras, se agregaría un poco el índice. Así que, bueno, además de hablar con Pablo y con Martín, también estuvimos hablando con ChatGPT para preguntar, bueno, qué nombres pueden andar. Y entre las alternativas que iban emergiendo quedaron estos dos, pero... O sea, reemplazamos la discusión humana. Y introdujimos un nuevo participante en nuestro diario. Eso. Daniel. Perdón.
No sé si habías completado la respuesta. Sí. No, te quería preguntar justo también sobre el índice que si se refiere al cuadradito de la diapositiva anterior de las dos calidades de trabajo, una como sustitutiva, eso, ¿no? Si una es la sustitutiva y la otra es la complementaria, y si se relacionan con automatización y potenciación del trabajo, en el sentido de que si automatizás, bueno, sustituir trabajo, y si potenciás puede ser complementario. Sí, o sea, nosotros en cierta medida nuestro esquema de análisis no se parece tanto a este mundo donde tenemos distintos grupos de trabajadores, sino también a este esquema, donde decimos, mira, hay una parte que le toca al capital, hay otra parte que le toca al trabajo, y esta frontera se va a estar moviendo, reconociendo que, digo, acá no aparece explícito, pero hay la complementariedad, o sea, en qué medida vas a contratar trabajadores va a depender también de en qué medida se complementa con las nuevas herramientas, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco más en este mundo y a los fines de nuestro análisis, en cierta medida vamos a tratar automatización como casi sinónimo de sustitución, aunque sustitución es algo quizás, digo, no es una superposición exacta, pero aproximadamente vamos a pensar en automatización como sustitución y potenciación, o usando augmentation, que es la palabra en inglés, la vamos a pensar como complementariedad. O sea, en cierta medida mi respuesta es como que estamos en un mundo de menos dimensiones en este análisis, donde no pensamos en cómo en distintos tipos de trabajadores, por lo menos en nuestra medida hoy, no estamos midiendo impacto en distintos tipos de trabajadores y tampoco estamos pensando en una descripción más rica que algo casi unidimensional: automatización, sustitución, augmentation, potenciación o complementaria. Yo lo que pregunto es si entre los índices que están pensando si vale la pena o te interesa una suerte de índice de innovación, pero no tanto innovación porque se está usando la inteligencia artificial, sino también porque estás creando productos nuevos, distintos, digamos, que estás generando, digo, nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevas patentes de alguna medida. Si todo esto vale la pena o no va al eje, porque digo, también es parte. Sí, en cierta medida hay, o sea, una respuesta similar es que nosotros estamos haciendo algo simple, pero que justamente lo que decís vos tiene sentido porque en cierta medida esta idea de innovación, nuevos productos, se asocia a la idea de nuevas tareas, ¿no? Entonces, es como que esa es una dimensión que no estamos midiendo, pero que está en el marco conceptual. Es decir, no solo es una cuestión de que se está moviendo esta frontera, es una cuestión de que se está expandiendo la cantidad de actividades, y eso es algo que hoy no lo estamos midiendo, pero que fue parte un poco de nuestra discusión, por ejemplo, la semana pasada, de decir, bueno, en función de cuán bien podamos medirla, quizás vale la pena incorporar esa dimensión adicional. Sí, gracias por el comentario. Entonces, voy a contar un poquito más en detalle cada uno de los índices. El primero, si quieren, es el más simple. Tenemos una lista de diccionario de palabras. Entonces, acá tenemos una lista que, como muchas cosas que estamos charlando hoy, son cosas que todavía estamos trabajando y por eso esta presentación es muy valiosa para nosotros. Tenemos una lista de palabras que consideramos que apuntan a un objeto que tiene que ver con la incorporación de, no podría decir, circuitos electrónicos a las actividades económicas. Entonces esto puede incluir un robot, pero también puede incluir un modelo de lenguaje, machine learning o aprendizaje automático, diversas, o sea, formas en las cuales se incorpora esta tecnología al proceso económico. Y una vez que identificamos cuántas veces aparecen estas palabras, el valor del índice va a ser igual al número de detecciones dividido por el número de oraciones multiplicado por 1. O sea, esto es como una forma de escalar en función de la cantidad de texto que tenemos, y el MID es simplemente para que sea más fácil visualizar el resultado. Entonces, ese es el primer índice, que en el fondo es contar términos, palabras, frases, no más que eso. Donde esta lista, actualmente seguimos trabajando. Esta lista fue determinada en función, digamos, de opinión de expertos, ¿no? Estuvimos viendo, eligiendo, tomando unas frases, descartando algunas otras. Por ejemplo, a medida que trabajamos, tenemos
una preocupación con la palabra algoritmo. La palabra algoritmo es usada muchas veces en un contexto que nosotros no pensamos apropiado, que es el algoritmo de crecimiento de una empresa. Entonces, en este contexto de las Earnings Conference Calls, se habla mucho de la palabra algoritmo como tu fórmula de cuánto crees que vas a crecer. Entonces, en estas discusiones todo el tiempo están hablando de nuestro algoritmo y se hacen referencia a algo que en principio no encajaría tanto con lo que nosotros queremos medir. Entonces, de todas maneras, esa palabra, esa frase todavía la tenemos en nuestra vida. Y después, este es un problema de medición más demandante y de un resultado que todavía seguimos evaluando. Este índice de complementariedad, lo primero que hacemos es encontramos frases las frases anteriores, las que incluían al menos una palabra relacionada con tecnología, y luego la clasificamos en términos de si está haciendo referencia a cuestiones laborales o no. Entonces, y eso lo hacemos a través de un modelo de lenguaje. Entonces, le enviamos a través del API la frase a ChatGPT en su versión GPT-4 Mini, usando el API, y nos contesta, ¿es una cuestión laboral o no? Y si es una cuestión laboral, le pedimos que lo clasifique del 0 al 10 en términos de sustitución o complementariedad, donde 0 ahora vamos a ver el prompt más en detalle, 0 apunta a automatización, sustitución, y 10 tiene que ver con complementariedad, augmentation ¿cómo es en español? Potencialización. Sí. Entonces, y una vez que clasificamos las frases que hablan de tecnología y de cuestiones laborales en términos de complementariedad o sustitución, luego calculamos el promedio de esas frases. Entonces, independientemente del nivel de agregación, computamos el promedio. Es un poco como contaba, es una tarea de clasificación más demandante. Muchas veces encontramos que las frases son ambiguas y no es evidente, por ejemplo, qué frases están directamente hablando del mercado laboral y qué frases quizás no están hablando directamente del mercado laboral o del trabajo, pero indirectamente hablan de alguna implicancia. Entonces, hay desafíos importantes asociados a esta clasificación, pero más allá de eso, nosotros acá brevemente contamos cómo lo evaluamos. Este es el prompt que le enviamos a ChatGPT para que haga la tarea de clasificación. Entonces, hacemos una pequeña descripción de la tarea, le damos la escala que va del 0 al 10 y le decimos que si no tiene que ver con el mercado de trabajo nos responda con la secuencia de caracteres NA. Entonces le enviamos a través del código de Python, le enviamos el prompt. Acá nos da la respuesta y procesamos la respuesta y obtenemos la calificación, que puede ser NA, no está relacionado con el mercado de trabajo, o un número entre 0 y 10. Entonces, para cada frase que le enviamos, para ahorrar plata, se le mandamos de A5, entonces de esa forma no le tenemos que pagar el procesamiento de todos estos caracteres por cada frase, sino que procesa esos caracteres cada 5 frases que le estamos enviando. Pero digamos, eso es, digamos, si quieren, la parte de atrás de nuestra tarea, cómo obtenemos las clasificaciones. Y acá está la evaluación de esas clasificaciones. Acá tenemos una matriz de confusión que nos muestra cómo es la clasificación de experto humano. O sea, tenemos un conjunto de 500 frases. Esas 500 frases las clasificamos los humanos y la clasifica el modelo. Y vemos en qué medida coinciden las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, de las 500 frases, 151 son clasificadas como relacionadas con el mercado laboral. Mientras que hay 24 que los humanos consideramos que tenían que ver con el mercado laboral y el modelo no lo ve. Y después acá tenemos otro error de clasificación, o digamos, no sabemos quién se está equivocando. También estamos pidiendo una respuesta binaria, cuando el mundo real tiene que ver con probabilidades, ¿no? Pero acá, estas 141 son de las 500 casos, hay 141 que los humanos jugamos, no tienen que ver con el mercado laboral, y el modelo dijo que sí tiene que ver con el mercado laboral. Y finalmente tenemos 184 donde coincidimos en términos de la alimentación. ¿Sí? Entonces, esta matriz de confusión nos está indicando, o sea, los valores de la diagonal principal están indicando casos donde coincide la clasificación de los humanos. Digamos, el resultado nos está diciendo, por ejemplo, esta discrepancia se destaca. Entonces, en general hay una diferencia donde nosotros tenemos a decir no, y el modelo dice que sí, y son
cuestiones que están en desarrollo, que estamos avanzando, pero digamos, uno podría decir, de las 500 frases, de las 500 frases hay 334 en las cuales coincidimos en nuestra opinión. Entonces, uno pensaría, hay cierto nivel de acuerdo más allá de estos valores fuera del lema principal, que es un tema que seguimos estudiando. Daniel, a mí se me ocurre testear esto contra una red neuronal que se entrene a dos. A ver si tenemos mejores resultados que utilizando ChatGPT. Se me ocurre porque es un contexto bastante reducido y es un vocabulario bastante específico, ¿no? Entonces, Sí, es algo que nosotros hicimos en algún trabajo anterior y está bueno el comentario. En algún trabajo anterior nosotros, por ejemplo, manualmente etiquetábamos 1000, 2000 frases y usábamos esas frases que etiquetábamos manualmente para entrenar un modelo, comúnmente era el modelo BERT, y ese modelo BERT ya entrenado en nuestra PC era el que clasificaba las frases. sí, pero también tengo bastante clase para alguna red neuronal que se pueda llegar a aplicar. También, o sea, he visto un trabajo, por ejemplo, de clasificación de comentarios en Mercado Libre para ver si coincidían contra la calificación numérica. Es decir, vos viste en Mercado Libre, vos haces un comentario, viste el producto es malo, clasificación del 1 al 5, y por ahí encontramos que la clasificación era 5. Digamos, no coincidía el comentario textual contra la calificación numérica, ¿no? Y eso manejado con la red neuronal ad-hoc que se especificó para eso. sí, o sea, nosotros hicimos, yo no voy a hablar, por ejemplo, pero hicimos, en términos metodológicos, estuvimos también clasificando con una técnica que ya lo usamos en otras oportunidades que se llama NLI, Natural Language Inference, que es un modelo que nosotros no entrenamos, pero es un modelo que trata de encontrar parecidos entre oraciones y no voy a mostrar los resultados, pero estuvimos buscando alternativas. Y creo que la que vos sugerís es algo que tenemos que considerar con atención, o posiblemente mejora el desempeño. El número que nos parece más si quieren, más satisfactorio, porque esto es algo que está en desarrollo, pero que sugiere que efectivamente hay cierto nivel de acuerdo, o sea que 66% de las veces estamos de acuerdo. Este 0,73 dice que de aquellas frases para nuestra muestra, en las cuales le asignamos valores numéricos tanto el modelo como nosotros, la correlación del número, de ese número es 0,73. O sea que un gran porcentaje de la variabilidad es capturada o es coincidente. Entonces eso nos resulta más satisfactorio, pero seguimos trabajando y posiblemente pueda dar mejoras en el desempeño. Lo cierto es que acá tenemos un ejemplo, 4 ejemplos en realidad, 4 por la negativa, 4 por la positiva. Está mostrando casos donde hay una coincidencia entre humanos y ChatGPT. Estos son los casos donde no hay mucha ambigüedad. Después hay un montón de casos que son súper ambiguos y que realmente a nosotros nos sorprendió el nivel de coincidencia entre la máquina y nosotros, porque pensamos que era tan complejo, tan ambiguo, que difícilmente íbamos a generar opiniones parecidas. Entonces acá, por ejemplo, hay una frase que me gusta y es un ejemplo de donde a veces aparece. Entonces, pensar la inteligencia artificial no tanto como un asistente, sino más como un compañero. Entonces ahí tanto nosotros como ChatGPT le asignó un número 8, mientras que acá se está describiendo la cooperación entre médicos y robots para tratar pacientes, y ahí tenemos una calificación de 9 y 10. Mientras que acá estos serían los ejemplos negativos. Negativos no, ejemplos de sustitución, donde aparece automation. Bueno, aparece la palabra automation, ya explícitamente, y habla de automatizar y centralizar funciones hechas por humanos hoy, y acá dice automatización de funciones que anteriormente la hacían los humanos manualmente. Entonces esos son ejemplos donde los números son muy negativos. Pero por supuesto, acá estoy dando los ejemplos extremos. Hay un montón de frases en el medio que, sinceramente, cuando nosotros las clasificábamos manualmente no sabíamos muy bien qué etiqueta poner, poníamos la que nos parecía más adecuada, y lo que encontramos es que esa etiqueta en promedio es bastante similar a la que asigna el ChatGPT. Y por eso es que tenemos este 0,73 acá.
Bien, entonces ya vamos directamente al primer resultado. Este es el índice de intensidad digital. 20 años, lo que vemos es, este número nos dice que menos de una de cada 1000 frases hace referencia a tecnología digital, a tecnología de información, mientras se mantuvo relativamente constante hasta el año más o menos 2012-13, que empieza a despegar. Hacia el año 2018 parece llegar como a un nivel de estabilización, pero bueno, en 2023 se despega, la gente está hablando muchísimo de esto y el fenómeno es ante todo ChatGPT, que hizo mucho más popular o mucho más prominente estas tecnologías. Son tecnologías, por supuesto, que están madurando desde hace años. En particular, se considera que alrededor del año 2015 es el año donde las aplicaciones de las redes neuronales profundas se volvió particularmente exitoso y visible, pero naturalmente se volvió mucho más popular luego de ChatGPT y otros desarrollos. Entonces acá el valor es 9, es alrededor de 10 veces el valor que había al principio de la mundo. O sea que ese es nuestro primer indicador computado en forma anual para el agregado de la economía. Y acá tenemos un poco alguna información desagregada. Entonces, acá lo que hacemos es, para el promedio de todo nuestro periodo muestral, computamos por sector industrial, o digo, sector económico. Entonces, por ejemplo, este es utilizamos algún filtro, porque digo, nuestros datos de firmas están clasificados en un poco más de 400 sectores económicos, pero para algunos sectores no tenemos muchas frases. Entonces, aplicamos un filtro. Tenemos que tener al menos 100 frases clasificadas para incorporar ese sector en el ranking. Y el primero, como eran, estos son los sectores de economía que más están hablando de inteligencia artificial y estas tecnologías. Y no sorprendentemente acá aparece computadoras, software, máquinas industriales. O sea, este es el sector de la economía donde esta discusión es más importante. Pero acá, por ejemplo, aparece salud, cuestiones ortopédicas y cirugías. Acá aparece management y consulting, o sea que esto ya no es la industria tecnológica del software, sino esto es consultoría empresarial. Es decir, que el ranking incorpora algunos elementos que en principio no era obvio que iban a estar arriba. Y acá estos son los sectores donde no se está hablando de esta tecnología, o se habla mucho menos, y comúnmente uno quizás lo ve como la industria pesada o, bueno, también la industria de la energía y minería, si no recuerdo mal, están en ese grupo, ¿no? O los ductos, ¿no? Acá aparece Water, Transportation y Finance. Finance es el número, el último, el que menos habla de esta tecnología. Pasamos al otro índice y vemos una tendencia similar, aunque con una evolución un poco distinta. Este es el índice de complementariedad tecnológica, que en principio no es obvio que tenía que ir para ahí, ¿no? O sea, eso es una de las sorpresas que nos llevamos. Cada vez más se está hablando en términos de complementariedad. Entonces, toda la literatura pesimista acerca de la automatización y los robots es literatura que estuvo mirando datos que van de acá para atrás comúnmente. Mucha de esa literatura que nosotros vemos, Acemoglu y coautores. Sin embargo, en los últimos años se ve en la discusión empresarial, después la pregunta es exactamente cómo es el proceso tecnológico, pero la discusión empresarial sugiere que hay importantes complementariedades entre estos desarrollos tecnológicos y el trabajo humano. Una vez más, se observa este salto asociado a la llegada del ChatGPT, pero incluso antes del ChatGPT, lo que vemos es que pasamos de una clasificación promedio de 2 a una que está alrededor de 4 y terminamos arriba de 5,5. Esa es la evolución y de vuelta, este dibujo es bastante similar al anterior, más allá de que hay una evolución, un aumento más temprano y quizás este salto no es tan grande en este caso. Pero es evidente que tenía que ser así. O sea, lo que nos está diciendo es, cuando uno escucha las charlas empresariales, acá predominaba la idea de ahorrar costo laboral, automatizar tareas, y acá hay una discusión mucho más importante que tiene que ver con cómo
pueden estar trabajando juntos o cómo los trabajadores se pueden beneficiar de estas tecnologías. Entonces, esto para nosotros es una novedad y quizás en este momento es el principal hallazgo que tenemos. Esto lo podemos ver desagregado, entonces acá podemos ver los sectores de industria donde en promedio se manifiesta más complementariedad, y estos son los sectores económicos. Cuando dije industria debería decir sectores económicos, donde en promedio se habla más de sustitución. Entonces, el número 1 es servicios educacionales, con un 7.46. Pero, digo, esta es una lista bastante heterogénea y que no se superpone con la anterior, ¿no? O sea, esta lista tiene que ver con intensidad y esta lista tiene que ver con complementariedad. Solamente, lo que acá tenemos es que de los 20 sectores hay solamente 3 que aparecen en la tabla anterior y aparecen acá, que son 3 sectores de alta complementariedad que también son sectores de alta intensidad. Consulta. El salto de complementariedad de la definición de ustedes obedece más en los sectores, los distintos sectores económicos, a un aumento de productividad o a una mejora de calidad. Bueno, esas son cosas que nos gustaría empezar a medir pronto. O sea, nosotros todavía no estamos trabajando con datos de la economía que nos gustaría ver, que son empleo, ingresos laborales, productividad. Entonces, en nuestra lista de cosas para hacer, ya estamos visitando la página del Bureau of Labor Statistics y mirando sus bases de datos para ver cómo las cruzamos con nuestros datos. Ahora, calidad, por ejemplo, es algo que en principio no lo podríamos extraer de ese sitio web. Entonces, es un tema que no entró en esta discusión y podría ser parte del análisis. Similarmente con lo que dice Ignacio, ¿no? De, bueno, medir innovación. En principio, nosotros no estamos midiendo innovación y eso es lo que posiblemente podría ser incorporado según cuántas dimensiones le podemos agregar a nuestra análisis. ¿Puedo cruzar esto con datos de creación de empleo? Ustedes son complementarios del sector que están creando empleo, ¿no? ¿En qué sentido es ese ejercicio? Porque a mí lo que es una narrativa, ¿no? No es lo que efectivamente vayan a hacer. Yo no sé si tienen incentivo a los empresarios a decir en estos documentos: mira, vamos a reemplazar a todos los trabajadores por inteligencia artificial. Y tratan de buscar un escenario positivo, donde son dos complementarios, y después, bueno, echamos a toda la gente. Entonces, ¿podés ver si realmente eso influye en el empleo? Nosotros nos gustaría hacer ese análisis. O sea, nosotros lo que sabemos es que hubo un cambio en la narrativa. Como bien decís, es nada más que la narrativa. Que pasamos de un promedio de 2 a un promedio de 5 y pico. Y también vemos que hay sectores de economía donde no parecen hablar de complementariedad en promedio y otros donde sí. El primer capítulo, digamos, hacia donde queremos ir ahora es mirar los datos laborales. Pero hay desafíos, vamos a charlar quizás un poco más de eso. Un desafío es que muchas veces estás charlando con una compañía de software que está implementando herramientas en otra industria. Entonces son las transacciones interindustriales. Las transacciones interindustriales, en principio, en estas medidas no las estamos viendo, porque estamos viendo cuál es la actividad principal de cada compañía, pero estamos viendo quiénes son sus clientes. Posiblemente, una cosa que tenemos que medir con más precisión es si la discusión tiene que ver con herramientas que se van a implementar en la firma o servicios que se le están proveyendo a otro sector de la economía. Ese es uno. Y el otro es que uno piensa que los impactos van a ser asimétricos. La implementación, no todos los sectores de la economía van a tener el mismo impacto. Si queremos agregar un nivel de complejidad superior, también tiene que ver con qué tipo de trabajadores van a ser afectados de una forma u otra. Entonces, el análisis, el cruzamiento de estos datos con datos de economía real es algo que definitivamente vamos a hacer y queremos hacer, pero al mismo tiempo advertimos que va a haber, que esa caracterización que podemos querer generar va a enfrentar desafíos. Entonces, acá teníamos el ranking, y digo, a mí me gustaría como recorrer un poquito más de este ranking y ver la heterogeneidad, ¿no? Entonces, acá hablamos de servicios educativos. Esto es servicios de empleo temporario. O sea, es un tema muy distinto. Acá viene un candidato esperable, ¿no? Que es programación y computación. Publicidad,
nuevamente computación, en este caso procesamiento de datos, software, medicina, nuevamente, o cuestiones de traumatología, entiendo, y cirugía, donde hay mucha charla de robots colaborando con cirujanos. Otra vez algo de computación, temas financieros como Consumer Credit Reporting y cómo acá pueden colaborar humanos y computadoras. Y nuevamente medicina, ¿no? En este caso herramientas de diagnóstico, donde nuevamente la narrativa está hablando de cooperación humano-máquina. Y por otro lado, también podemos mencionar algunos de estos temas, pero fíjense que estos son candidatos esperados, ¿no? Que tienen que ver con industrias, donde se implementó un montón de robots que están reemplazando a los humanos, en buena parte de los ejemplos que tenemos ahí. Bueno, un poco, o sea, cerrando, tenemos un par de gráficos más y después podemos seguir charlando. Acá tenemos en el eje horizontal la intensidad, en el eje vertical la complementariedad, abierto por 9 sectores económicos. Y entonces, por ejemplo, minería y construcción están hacia el suroeste, mientras que servicios es el que más complementariedad e intensidad está demostrando. Pero sin embargo, no están todos a lo largo de una línea, ¿no? Tenemos heterogeneidad, entonces, por ejemplo, manufacturas hay bastante intensidad y relativamente poca complementariedad. En finanzas tenemos menos intensidad, pero más complementariedad. O sea que están corridos con respecto a lo que sería una línea promedio, ¿no? Una trayectoria. Esto lo tenemos desagregado en más detalle, por supuesto, no espero que podamos inspeccionar todos estos puntos, pero acá tenemos abierto, digo, un subconjunto de esos 400 sectores. Sí. No sé si tienes... No. Estaba mirando la línea predominante. Claro. Sí, yo creo que... 45 ahí al medio. Claro, una de las cosas que me gustaría destacar de este gráfico es que de vuelta no hay una asociación uno a uno entre automatización y cuál es la visión sobre el rol o la interacción humanos-máquinas. Entonces vemos una nube bastante dispersa que no está a lo largo de una línea. Después podemos destacar algunos ejemplos, por ejemplo esto tiene que ver con el mercado inmobiliario, esto tiene que ver con nuevamente manufacturas. Y acá tenemos servicios, como veníamos charlando. Entonces, dependiendo del filtro, nos aparecen más o menos puntos. Esto es simplemente un ejemplo de lo que obtuvimos, que definitivamente nos gustaría que charle con datos de la economía, que en este momento todavía no lo hizo. Y déjenme cerrar, si yo no me confundo, tenemos 2 gráficos más y con eso termina lo que podemos mostrar en este momento, ¿no? Estos son desplazamientos, entonces nos paramos con cierto nivel de arbitrariedad hasta el 2017 y promediamos el punto azul. Cada uno de los puntos azules muestra la ubicación del valor promedio para el periodo 2005-2017, que es más o menos 2/3 de nuestra muestra, y luego miramos el tercio de la muestra más reciente y vemos la trayectoria que tiene un montón. Con este nivel de agregación hay un montón de elementos comunes, o sea, parece que el cambio tiene una dirección muy fuerte que es común a todos los sectores, más allá de alguna diferencia. Esta idea de que hay un movimiento común hacia más intensidad y más complementariedad, nuevamente es distinto cuando abrimos más en detalle los sectores de la industria. Acá vemos heterogeneidad nuevamente, o sea que no hay una tendencia común tan fuerte cuando uno desagrega. Entonces, por ejemplo, estos son servicios educativos que se han desplazado en gran medida en esta dirección de automatización, pero también en el sentido de complementariedad. Mientras que, por ejemplo, este ejemplo que mencionamos varias veces, que tenía que ver con traumatología y cirugía, ha crecido en términos de intensidad, pero no nuestra estimación, estos son siempre estimaciones nada más, no sugiere que se haya incrementado la complementariedad en el periodo más reciente de la muestra. Y después tenemos algunos movimientos donde parece manifestar menos intensidad y más complementariedad. Entonces, esto tiene que ver con manufacturas. Y ahí, de vuelta, uno se pregunta, bueno, ¿cómo interpretar nuestros datos? Porque cuando la gente está hablando mucho de automatización, puede ser porque estás incorporando nuevas máquinas
a partir de un punto de bajo nivel de automatización. Y quizás dejaste de hablar de automatización cuando ya está todo instalado. Entonces son industrias con un gran nivel de automatización, pero no se charla de eso porque ya está instalado. Entonces esos son desafíos que enfrentamos nosotros debido a la naturaleza del dato con el que estamos trabajando. Entonces, no necesariamente este movimiento hacia la izquierda sugiere que hay menos robots en la industria. Quizás sugiere que ya es un dato aceptado, ¿no? Y cada vez más instalado, entonces no charlamos tanto de eso. ¿Cuál es un sector de abajo que pierde intensidad sin ganar nada de complementariedad? Este que está acá, este es el Electrical Industrial Apparatus. Para todo, Eléctrico. fabricación de la industria de pronto. Sí, quizás me podría haber concentrado más en este ejemplo que en este, ¿no? Pero, o sea, la línea roja es el periodo más reciente. Entonces, de vuelta, yo creo que va en línea con lo que recién comentaba, ¿no? Hablan un poco de intensidad, quizás porque ya es un hecho que ocurrió. Entonces, uno quizás... Hay un desafío de cómo interpretar estos datos en términos de variaciones o niveles. Es posible que estos puntos estén indicando en algún sentido variaciones, y no cuál es el nivel de automatización, sino en qué medida estás incorporando nuevos... El gradiente de cambio. Claro, es algo que, de vuelta, todavía lo tenemos en desarrollo, pero este tipo de movimientos quizás nos empuja a pensar de esa manera. Yo lo voy a llevar para la historia económica, que es para lo mío, para hacer una cosa comparada interesante, sería compararlo con el movimiento, la discusión de automatización durante la revolución industrial, ¿no? El movimiento ludita, especialmente, que la gente salía a romper máquinas textiles, ¿no? Y agarrar un diario que existía en la época, que está digitalizado, el Times, y ver también, mediante este análisis, cuáles eran las discusiones en el diario sobre esto y compararlo, porque en los dos casos había un miedo terrible de sustitución y el nivel de empleo y salario real a partir de 1810 crecieron brutalmente. Salto de salario real más grande que se dio en la historia, 1820, 1870. Sí, me parece interesante. Gracias por el comentario. No, es una cosa rara. No, pero es algo, porque también nosotros podemos interpretar la disposición. No, digo, para poder interpretar esto que tenemos nosotros. Para darte una visión polémica, un economista de la entidad que escribe sobre este tema, dice que una de las razones por las que hay que impulsar el ingreso universal es porque, digamos, esto va a dejar sin trabajo a gran parte de la comunidad. Digo, nada, simplemente gente que piensa lo contrario, más que la unidad de tener todo este efecto de desplazamiento. Está ahí la opinión, ¿no? Por eso es, vos vas a transformar un hombre en un superhombre o lo vas a dejar en la calle. Son las dos opciones. Disculpa, tienes un comentario. Sí, no, bueno. Lo que pasa es que me parece por ahí, el índice de intensidad refleja por ahí el momento de la incorporación de la tecnología en una organización, que no necesariamente es el momento en el cual se produce la complementariedad con esa tecnología. Es decir, vos a veces ves organizaciones que incorporan una determinada tecnología y por las prestaciones que le da esa tecnología la están aprovechando un 10% mismo. A medida que avanza el tiempo, empieza algo de maduración dentro de los sistemas de organización. Entonces, el nivel de complementariedad aumenta. Sí, eso, tu comentario también va a tener implicancias para cuando miremos los datos en la economía, ¿no? Que es pensar cuál es la ventana del análisis y en qué medida nosotros esperaríamos que este tipo de información sea reflejada en los datos. Y pensamos que sí, que no va a ser un proceso rápido. O sea, en cierta medida descartamos el análisis trimestral y estamos pensando si vamos a tener que estudiar anual o quinquenios, porque estos procesos son lentos, ¿no? Van a ser reflejados. Bueno, eso es todo lo que tenemos para mostrar. Como ven, es un trabajo incipiente en un tema que no es nuestra especialidad, pero que vemos una oportunidad para hacer una contribución. Lo que hicimos fue reportar una medida de intensidad. Quizás, como decía, en este momento el principal hallazgo tendría que ver con ese gran cambio
en el tono de la narrativa, moviéndose hacia complementariedad. Y también otro tema que me parece que es importante destacar de lo que observamos es la diversidad de trayectorias. O sea, que no hay, si bien hay una trayectoria promedio, cuando uno desagrega por sector, ve bastante diversidad en los resultados. Nosotros pensamos que esto que tratamos de aportar es un complemento de otros datos más establecidos en el análisis. No estamos pensando que podamos sustituir esos datos. Y como también yo creo que se vio en nuestra charla, pensamos que hay mucho en términos de metodología para reconsiderar y evaluar. Un poco esto lo anticipé, que es lo que primero nos gustaría ver, es empezar a hacer que dialoguen nuestras mediciones con qué es lo que está pasando con la economía. Entonces tenemos ahí las estadísticas de empleo y las proyecciones de empleo que produce el Bureau of Labor Statistics. Hay un tema importante que mencionamos que son estas transacciones interindustriales que no están siendo reflejadas en nuestras mediciones desagregadas en la economía y nos gustaría tratar de estimarlas, aproximarlas y ver qué información podemos extraer de ahí. Entonces el ejemplo es la compañía de software que trabaja para la industria hotelera, ¿no? Entonces eso no lo estamos capturando en nuestras mediciones. Y también otro tipo de extensión de nuestro análisis podría ser tratar de ver cómo se comparan nuestras mediciones con otros análisis que trataron de estimar el impacto de este cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo. Entonces encontramos distintas contribuciones que podrían ser comparadas con lo que encontramos nosotros. Pero bueno, hasta acá llegó la presentación. Muchas gracias por los comentarios y me quedo para contestar alguna otra pregunta. Nos quedamos con Pablo y con Martín. Sí, yo tengo un par, pero bueno, ahora te hago una. Ahí cuando definís el indicador de intensidad digital, ¿no? A mí, y presentás el cúmulo de palabras, ¿no? A mí me cerró para medir la intensidad digital en un momento. Pero cuando vi el gráfico histórico, me entré a preguntar si estas palabras que usamos hoy para la intensidad digital eran las mismas palabras que usábamos en 2010, en 2005 o para atrás, ¿no? Sí. Por ahí para atrás usaba floppy disk, PC, internet, email, redes sociales, ¿no? Entonces, si este conjunto tiene sentido en el transcurso histórico, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahí una primera versión de nuestra medición, pero como decís vos, los términos que usamos van cambiando, la forma que usamos los términos van cambiando. Y hay decisiones que tomamos, por ejemplo, que no son obvias, pero hay una charla bastante fuerte que vimos en nuestros documentos que habla de 5G y la automatización de redes, que tienen mucha presencia en nuestro diálogo. En este momento quedó afuera, pero podría entrar. Uno le gustaría desarrollar quizás una metodología que contemplase el cambio en el tiempo de la utilización de palabras. Uno es para capturar mejor, que es lo que se está charlando, pero después viene el desafío de cómo comparar a lo largo del tiempo, en un mundo donde vos estás ajustando el diccionario en el tiempo. Pero sí, somos conscientes y ahí veo un inconveniente, ¿no? Sí, Para medir hoy me parece bien, ¿no? pero El tema histórico quizás es un poco más delicado. contás la presencia de la palabra. Y no sé si impacta mucho el índice, ¿no? Porque en el fondo, si la palabra no existía, no estás contando en ese momento, digamos. El tema sería incorporar las palabras de todo el horizonte temporal para hacer. Claro, a eso. La que no se escrita no se cuenta. Claro, claro. sí, o sea, uno podría pensar como varios ejercicios de robustez, pero uno de los ejercicios de robustez podría ser pararnos al principio de la muestra, definir un diccionario al principio de la muestra y atados a ese diccionario mirar qué pasa. Y mirar en qué medida nuestro indicador es similar. O sea, por ejemplo, fíjese que yo no puse ChatGPT por poner un ejemplo, ¿no? Pero uno podría entonces disciplinar nuestro ejercicio con un diccionario que está determinado en pseudo real time, ¿no? Como si fuese que estamos parados en el 2005. Así que
es algo que nos gustaría hacer. Después, ya que volviste acá las palabras, digamos, por ahí hay palabras que están más asociadas a la complementariedad. Por ejemplo, Human Machine. ¿Sí? Ahí estás hablando de la complementariedad ya entre la tecnología y la persona que lo está utilizando. Y otra, bueno, no veo ahí la palabra, Human Machine está ahí en el cuarto. Y otra que no veo la palabra es el concepto de Industry 5.0. donde está ya incorporándose el tema ambiental, se está incorporando, se está dejando tanto de lado un poco más el foco en la automatización, se está dejando de lado, y no se está poniendo más el foco en lo ambiental y justamente en la complementariedad humana-máquina, ¿no? No, sí, en términos de diccionario, yo creo que tenemos por delante también trabajo pensando en al menos un par de ejercicios de robustez, ¿no? Que pueden tener que ver con esto de atarnos de mano, con la generación de diccionarios en pseudo tiempo real, y también un poco lo que vos decís es en qué medida debería haber una superposición entre estos términos que detectan referencias a la tecnología digital y términos que podrían estar vinculados a complementariedad o sustitución, ¿no? O sea, el fenómeno más grande acá es automation. Automation está en la lista de palabras que refieren a tecnología, pero al mismo tiempo es un gran protagonista de la otra historia, de complementariedad o sustitución. Entonces ahí también puede haber un ejercicio de robustez. ¿Cuán robustas son nuestros resultados a la presencia o no de esa palabra que ocupa un lugar tan central en la discusión? Un comentario adicional un poco en la línea de lo que mencionó Carlos, por ahí era interesante porque en la misma época, bueno, que está de temporal, un poco más atrás está la aparición de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es un fenómeno que uno ve el inicio, ve la explosión y ahora estamos viendo un poco el final, ¿no? Y cómo, bueno, yo digo en términos generales, al principio parece una panacea, después explota y después estamos viendo que tienen impactos negativos no deseados, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en la capacidad de aprendizaje de la escritura de los chicos en los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás se podría, no les quiero hacer trabajar de más, ¿no? Pero tomar un ejemplo de una parábola ya completa para ver un patrón de una tecnología anterior y compararla con la inteligencia artificial que está en desarrollo, ¿no? Sí, eso. Sí, ¿sabes que en el proceso, sí, en el proceso de lo que estamos haciendo encontramos una consultora bastante visible que computa año a año el hype cycle, que es como claro, que va reportando qué tecnologías están al principio de la ola, en la cresta de la ola, después de la ola. Entonces, de vuelta, volviendo como ese ejercicio del pseudo tiempo real, nosotros podemos estar viendo cómo esas palabras que van apareciendo mencionadas en distintas posiciones de la ola por esta consultora, que es bastante reconocida, charla con esto que tenemos nosotros, y de hecho también podría ser una forma de disciplinar nuestro ejercicio de búsqueda de diccionario. Y por último, sí, redes sociales, en algún momento nos apareció y decidimos descartarlas. O sea, cuando salimos a buscar palabras relacionadas, nos aparecían redes sociales y en ese momento, por juicio de experto, decidimos no incorporarlas, pero estaba flotando ahí. Y sí, yo creo que quizás esta consultora Gartner que menciona tecnologías año a año puede ser la herramienta para por lo menos un ejercicio de robustez y comparar cómo eso luce con lo que tenemos hoy. Si hay una pregunta más. Si no, bueno. Digamos, perdón, me gustaría por ahí en algún momento, no sé si está en este momento de los intereses de ustedes, pero volviendo un poco a lo que decía Mariano, ver si en alguna medida estos índices, por ejemplo, de profundización del tema de complementariedad, si se pueden relacionar con, aunque sea por sectorialmente, con cuestiones de empleo, ¿no? O sea, si tengo mucha gente hablando de complementariedad en la mecánica, qué sé yo, si veo que eso está pasando, aunque sea en algunos casos, ¿no? Si realmente está o no. Pero no sé si hay trabajo ya hecho en ese sentido. O sea, hay
En la lista de pendientes es lo más visible, porque nos parece que es lo más relevante para darle valor a esto que tenemos nosotros hasta acá trabajado. O sea que hay muchas tareas que tienen que ver quizás con limar nuestra metodología, pero esta otra tiene que ver con la principal, quizás el principal ejercicio y ver cómo dialogar. Pero un poco lo que anticipamos es que no esperamos un mensaje unívoco, porque dependiendo del contexto, dependiendo de la industria, también pensando en estas cuestiones de transacciones entre sectores de la economía que estamos aproximando acá, puede ser no es evidente cuándo la señal va a ser expansiva de empleo, cuándo contractiva, e incluso qué empleo. Pero es lo que queremos hacer, que nos parece el ejercicio más importante que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Martín, Pablo, no sé si tenían alguna respuesta.